Hola chicos, espero que se encuentren bien. En la clase de termodinámica de hoy hablaremos sobre la transferencia de calor por convección. La transferencia de calor por convección ocurre en un fluido cuando un material caliente fluye de tal forma que desplaza al material frío. Ejemplos son el flujo de aire caliente desde una plancha en un sistema de calentamiento y el flujo de agua templada de la corriente del Golfo. Es decir, la convección es un proceso natural en el que el calor se transfiere entre dos sustancias líquidas, entre dos sustancias gaseosas o un gas y un líquido, siempre y cuando se encuentren a diferentes temperaturas. Incluso se puede llamar convección al proceso de transferencia de calor entre un gas y un sólido o entre un líquido y un sólido a diferentes temperaturas. En este caso, la velocidad de transferencia de energía desde el sistema al fluido puede calcularse mediante la conocida ley de Newton de enfriamiento, que nos dice que H por A mayúscula multiplicado por la diferencia de temperatura, o sea, la temperatura de la superficie menos la temperatura del fluido fuera de la superficie. A es el área del cuerpo en contacto con el fluido y H es el coeficiente de convección. El coeficiente de transferencia de calor no es una propiedad termodinámica, sino un parámetro empírico que incorpora en las expresiones de transferencia de calor la naturaleza del modelo del flujo de fluido próximo a la superficie, las propiedades del fluido y la geometría del sistema. Cuando un fluido es impulsado por ventiladores o bombas, el valor del coeficiente de transferencia térmica es generalmente mayor que cuando se producen movimientos relativamente lentos inducidos por el efecto de flotabilidad. Estas dos categorías generalmente se denominan convección forzada y libre o natural respectivamente. Como les iba diciendo, en la convección forzada se obliga al fluido a fluir mediante medios externos como un ventilador o una bomba. En la convección natural o libre, el movimiento del fluido es debido a causas naturales, como el efecto de flotación, el cual se manifiesta con la subida del fluido caliente y el descenso del fluido frío. En el análisis de la convección es práctica común quitar las dimensiones a las expresiones físico-matemáticas que modelan el mecanismo y agrupar las variables dando lugar a los números adimensionales. En convección se emplean los números adimensionales que iremos mencionando. El de Nulset es un número adimensional que mide el aumento de la transmisión de calor desde una superficie por la que un fluido discurre, transferencia de calor por convección, comparada con la transferencia de calor si ésta ocurriera solamente por conducción. Por tanto, además, el número de Nulsen va a ser igual a la transferencia de calor por convección dividida para la transferencia de calor por conducción. Entonces, el número de Nulsen nos quedaría H por L dividido para K, donde H es el coeficiente de transferencia de calor por convección y L es la longitud característica. K, F o K viene siendo la conductividad térmica del fluido. El número de Brand representa la relación que existe entre la difusividad molecular de la cantidad del movimiento y la difusividad molecular del calor, o entre el espesor de la capa límite de la velocidad y la capa límite térmica. Esto quiere decir que el número de Brand va a ser igual a la viscosidad por el calor específico a presión constante dividido para la conductividad térmica. El número de Brand se emplea tanto en convección forzada como en convección natural. Como podemos observar, aquí tenemos algunos valores del número de Brand para metales líquidos, aceites pesados, agua y gases. El número de Reynolds representa la relación que existe entre la fuerza de inercia y las fuerzas viscosas que actúan sobre un elemento de volumen de un fluido. Es un indicativo del tipo de flujo del fluido, o sea, laminar o turbulento. Por tanto, el número de Reynolds nos va a quedar que es igual a la velocidad del flujo de fluido a una distancia alejada de la superficie por la longitud característica dividido para la viscosidad cinemática. Cuando el número de Reynolds nos da menor que 2300, el flujo es considerado laminar. Cuando el número de Reynolds, los valores del número de Reynolds está entre 2300 y 10000, el flujo es considerado de transición, mientras que el número de Reynolds mayor que 10.000 es considerado un flujo turbulento. El número de Reynolds solo se usa en convección forzada. El número de Grashof, GR, representa la relación que existe entre las fuerzas de empuje y las fuerzas viscosas que actúan
sobre el fluido. Es un indicativo del régimen de flujo en convección natural, equivalente al número de Reynolds en convección forzada. Por tanto, el número de Grachov es igual a la aceleración de gravedad por el coeficiente de expansión volumétrica de una sustancia multiplicado por la diferencia entre la temperatura de la superficie menos la temperatura fuera de la superficie, multiplicado por la longitud característica elevado a la 3 y dividido para la viscosidad cinemática al cuadrado. El número de Rayleigh, RA, es función del número de Grashof y del número de Prandtl. Su valor es el número de Grashof multiplicado por el número de Prandtl. El número de Rayleigh solo se utiliza en convección natural. Para el cálculo de Nusselt en convección forzada tenemos algunas expresiones para el flujo laminar y algunas expresiones para el flujo turbulento. Estas expresiones las trataré de explicar en otro PowerPoint. Pero bueno, aquí las voy a mencionar. Tenemos la expresión por flujo externo laminar, flujo paralelo a una placa plana de temperatura superficial constante, flujo perpendicular a un cilindro de temperatura superficial constante, flujo alrededor de una esfera de temperatura superficial constante. También tenemos la correlación de Titus y Boulder, correlación de Sider y Tate para flujos turbulentos y flujo externo turbulento, exactamente flujo paralelo a una placa plana de temperatura superficial constante. Recordemos que se define la convección natural como el movimiento convectivo producido en un fluido y debido solamente a la variación de temperatura, o sea, densidad en el interior del fluido. Podemos calcular el número de Nusselt en convección natural desde una superficie vertical. Se puede emplear la correlación para este caso de Churchill y Shu, válida también para superficies inclinadas, cambiando solamente la aceleración de la gravedad G de la definición del número de Rayleigh por G por el seno de Y, en donde Y es el ángulo de desviación de la superficie respecto al plano vertical. Esta correlación es válida para la condición de contorno de temperatura de la pared constante. Para ello tenemos algunas consideraciones de utilización. Esta correlación es válida para los rangos de Rayleigh entre 0,1 y 10 a la 12 y Y, recuerden que es el ángulo, entre 0 grados y 60 grados. La longitud característica L es la longitud vertical de la pared. Las propiedades físicas se deben evaluar a la temperatura media de la pared y el ambiente. Las correlaciones de Bliet y Liu son válidas para las condiciones de contorno de flujo de calor constante en la pared. Por ejemplo, para flujo laminar tenemos las expresiones indicadas donde los rangos de GR por el PR tienen que estar entre 10 a la 5 en el primer caso y 10 a la 13. En el segundo caso, para el flujo laminar, tienen que estar entre 10 a la 5 y 10 a la 11. En el caso del flujo turbulento, en el primer caso, tienen que estar entre 10 a la 23 y 10 a la 16. Y en el segundo caso, tienen que estar entre 2 por 10 a la 13 y 10 a la 16. Vieron que anteriormente se utilizó GR asterisco. Esto significa, o sea, que en ambas correlaciones utilizamos el GRX asterisco, que es una definición especial del número de Grashof, en donde G es la aceleración de la gravedad, beta es el coeficiente de expansión térmica, X es la longitud característica, K es la conductividad térmica y V es la viscosidad cinemática. Bueno, tenemos la expresión de convección natural desde una superficie horizontal. Las correlaciones de McAdams son válidas cuando la temperatura de la superficie es constante. Por tanto y demás, aquí tenemos para superficies calientes mirando hacia abajo, tenemos dos expresiones para las superficies calientes mirando hacia arriba y la correlación Fuji y Imura, donde podemos observar que en el primer caso el rango de Rayleigh está entre 10 a la 5 y 10 a la 10. Para los dos casos de superficies calientes mirando hacia abajo, tenemos que el Rayleigh debe estar entre 10 a la 4 y 10 a la 7 y 10 a la 7 y 10 a la 11. En el caso de la correlación de Fujimura, tenemos que el Rayleigh debe ser mayor que 2,10 a la 8. Para el cálculo de la convección natural desde cilindros horizontales, se recomienda la utilización de la correlación de Churchill y Shu, donde las consideraciones de utilización está que la correlación es válida para el rango de Rayleigh de 10 a la menos 5 a 10 a la 12,
La longitud característica es D mayúscula, que es el diámetro del cilindro. Esta correlación es válida para la condición de contorno de temperatura superficial constante y las propiedades físicas se deben evaluar a la temperatura media de la superficie ambiente. También existe otra expresión para el cálculo de convección natural desde esfera que no se ha expuesto en este caso. Concluyo con la siguiente frase. La única defensa contra el mundo es un conocimiento perfecto de él. Muchas gracias por su atención.